Bendiciones, amigos y hermanos de las naciones, seguidores de su programa Sal en la Llaga, un programa que Dios nos ha inspirado a hacer en este mes de diciembre para que pongamos la sal en la herida, en los puntos medulares en los cuales nuestra vida puede recibir la bendición de Dios, o muchos pueden estar caminando en aspectos en los cuales la bendición de Dios no está ni estará. Y por eso es necesario poner los puntos sobre las íes y las tildes y las comas para que entonces enmendemos el camino. Y estas dos palabras en la Biblia se las traen. Hay doctrina sobre la santidad y doctrina sobre el pecado a manos llenas en la Escritura. Y hoy solamente tocaremos algunas pequeñas cosas. Veamos lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 19, versos 5 al 6, cuando Dios, después de haber conducido a Israel a la victoria, sacándola de Egipto, llevándola por el Mar Rojo, en ruta hacia la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés les entrega las tablas de la ley y les empieza a entregar una cantidad de normas sacerdotales, normas religiosas para que puedan tener comunión con Él. Recordemos que de todos los pueblos de la tierra Dios siempre eligió personas a las que llamó, a las que consagró, y estas personas eran conscientes de que tenían que vivir con rectitud, que tenían que vivir en el temor de Dios y en la total santificación. Esto fue el caso de Noé. Por causa de su forma de vida, entonces él y sus familias lograron preservar al género humano en medio del diluvio. Tenemos después del diluvio a un Abraham que vivía en un ambiente de idolatrías, pero Dios lo preservó, lo sacó, se reveló a él, y por causa del testimonio y la vida santa y recta de Abraham, entonces Dios prosiguió una línea genealógica hasta llegar a sus hijos y a sus nietos para levantar a la nación de Israel, y ahí encontró mujeres y hombres rectos de corazón, inclinados a hacer el bien, hasta que a través de Moisés Dios determina sacar a Israel del yugo de esclavitud de Egipto y entregarles ya normas nacionales, una constitución nacional y elementos básicos y fundamentales para tener una vida de religión profética que agradara a Dios. Y es ahí donde el Señor a través de Moisés le da esta palabra a Israel que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primero que nada, aquí tenemos que ver que es Dios quien habla a través de su profeta elegido. Segunda cosa, Dios dice claro: todos los pueblos de la tierra son míos, pero yo he determinado que tú, hablando de Israel, seas mi pueblo elegido, y he determinado que ustedes me sean un reino de sacerdotes, que toda la nación pueda tener acceso a mí, me puedan honrar, me puedan adorar, me puedan glorificar, y que también todo mi pueblo de Israel sea gente santa, gente que ame la pureza, gente que ame la reverencia a Dios y que anhele su presencia. La Biblia está llena de mensajes sobre la santidad y la santificación. Es el llamado de Dios a su gente a la consagración, a la dedicación, a la entrega total para poder ser instrumentos que Dios pueda usar con su gloria y con su poder. ¿Qué es la santidad en la Biblia? Según la revelación bíblica, santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, pero a la vez la santidad que Dios provee para sus hijos es una virtud indispensable que demanda la Escritura de todo creyente verdadero. Este es un atributo para personas que aman a Dios
y que se dejan santificar por el Espíritu Santo. ¿Qué es la santidad posicional? Como enseñan algunos teólogos, la santificación posicional es aquella santidad, aquella consagración, aquella pureza que el creyente hereda, cualquier creyente, sí, hombre, mujer, adulto, joven, anciano, que todo creyente hereda en virtud de su posición en Cristo. No es la santidad que se alcanza por las obras o por la religión, sino por creer en Jesucristo. Es la posición que nos da el creer en Él, el ser lavados por la sangre que Él derramó en la cruz. Y eso nos posiciona hacia la bendición de Dios. Toda persona que se ha apropiado de los beneficios del sacrificio de Cristo es santa a los ojos de Dios. Aunque los conceptos de santo y de santidad en algunas religiones es diferente al de la Biblia es clara. Santo es un ser vivo. Santo es un hombre o una mujer que vive y que ha pasado bajo el poder de la sangre de Cristo y que ha sido posicionado con el Señor, aleluya, a través de la obra de Jesús y de haber creído al Evangelio. Por lo tanto, los hijos de Dios son llamados a ser santificados. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pedro, y Juan también lo hace, nos llama a los santificados, porque somos llamados a ser santos, llamados a ir en un camino de perfección. También hay una santificación de proceso, un proceso de santificación, ya que nosotros no somos perfectos, pero nos van llevando hacia la perfección, nos van llevando para ser transformados a la imagen de Jesucristo, nos van quitando mañas, costumbres malas, costumbres religiosas, idolátricas, formas de vivir pecaminosas, nos van siendo quitadas. En esa medida que nos vamos entregando al Señor y consagrando a Él, Él nos va dando convicción de lo que es bueno y lo que es malo, y eso lo va eliminando el Espíritu Santo en ese proceso, en esa demanda de llamarnos a santificarnos más, a buscarle más, a entregarnos más, a soltarnos más en sus manos para la gloria de su nombre. Mire usted si no es así que el apóstol Pablo nos dice a todos los creyentes en Filipenses 4 del 8 al 9, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos exhorta a pensar en lo mejor, a buscar lo mejor y a vivir de la mejor manera. Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hombres que vivieron una vida normal, inclusive Pablo, un perseguidor de los creyentes, un perseguidor de la iglesia en nombre de su religión, y se puede decir uno que indujo a otros a matar cristianos, al homicidio. Dios lo salvó, lo transformó, y ahora él va buscando ser mejor, ser perfeccionado bajo el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de la sangre del Cordero. Ya nos lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1, del 4 al 6, así: yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando de la perfección del Espíritu Santo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, como se le llama, el resucitado, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
El apóstol Juan nos dice que en ese proceso de redención, cuando venimos a Jesús, y en todos los tiempos los que han venido a Jesús pidiendo perdón por sus pecados, queriendo enmendar sus faltas y buscando una novedad de vida en Cristo, quien nos da un nuevo nacimiento y nos lava con su sangre de nuestras faltas, entonces dice Juan que es así, a través de este proceso de redención y del precio pagado por Jesús, que Él nos hace a todos los creyentes reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Recuerda usted que empecé el programa diciendo que Dios le habla a Israel, que Él tiene un plan para ellos, para hacerlos reyes y sacerdotes. Pero Israel en el proceso histórico se desvía del camino, y por eso en el capítulo 1 de Juan dice que Jesús vino a ellos, vino a los israelitas, vino a tratar de encontrar en ellos gente de fe. Y dice, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. Esto es una profecía que alude a todos los que habían de creer en Él en todos los tiempos. A esos les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Hay una transformación y un cambio que viene por la sangre de Cristo a los hombres y mujeres que creen en Jesús, que le entregan su vida, y Él nos hace reyes y sacerdotes y nos introduce en un proceso de santificación. Pero además de eso es una exhortación muy fuerte, vivir en la santidad de vida, buscar la santificación, porque Hebreos 12:14 nos exhorta el Señor a través del apóstol Pablo con esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que decidir en nuestra vida, usted y yo, no solo como profeta o como apóstol, sino como creyente, hijo de Dios, su servidor, pero usted también. Todos nosotros debemos tomar una decisión. Si queremos caminar hacia la santificación, si queremos caminar buscando cada día una mayor consagración para agradar a Dios, o nos apartamos de su palabra, de sus caminos, y buscamos la senda del pecado. Ya lo dice el proverbista Salomón: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Porque en este mundo la sociedad te pone muchas avenidas: la avenida del adulterio, la avenida de la fornicación antes del matrimonio, la avenida del homicidio, la avenida de la orgía, de la borrachera, de la mentira, del negocio truculento. Nos presenta diversos caminos que a veces, según la conciencia del hombre esté cauterizada o no, o tenga bases morales o no, él creerá que hacer esto malo es bueno. Mas Dios dice que el pecado es la transgresión de su palabra. Aleluya. Y por eso nos dice la Escritura, hablando acerca de consagrarse, acerca de dedicarse, acerca de la santidad y la santificación. Dios nos da a través de los diccionarios estos sinónimos. Consagrarse es bendecir, es santificar, es ungir, es coronar, es glorificar, es sacramentar, es deificar, es sacralizar, es entregarse, es dedicarse, es darse, es ocuparse. Todo esto incluye ese proceso de entrega, de santificación, en el cual te van ungiendo, te van santificando, te van bendiciendo, te van dedicando, te van entregando cada día más áreas de tu vida. Aleluya. Y eso es muy bueno. Pero también sería interesante que nosotros veamos lo que dice Romanos 6:23, que nos dice, aleluya: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros vivimos una vida de entrega, de sacrificio, de consagración, de santificación, y vamos en búsqueda de la santidad nuestra personal a través de la sangre de Cristo y la palabra de Dios, y por la gracia del Espíritu Santo. Pero si además de eso buscamos agradar a Dios, los beneficios serán extraordinarios, serán maravillosos. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado, y habrá quien esté viviendo ahora en pecado, la paga del pecado es muerte. No es solo qué lindo, qué felicidad, qué tremendo que soy, cómo me divierto con tantas mujeres, fornicando por aquí, por allá, adulterando por aquí, por allá.
embriagándome, endrogándome, violando personas o gozándome porque algunos otros viven en su concubinato, en su pecado y aplaudiendo las cosas malas. Esa forma de vivir tiene un pago, tiene un precio. Y por eso Dios dice que tenemos que buscar la santidad, pero además nos exhorta diciéndonos que vivir detrás del pecado, rechazando la santificación, rechazando consagrarnos, rechazando su palabra, haciendo a un lado sus mandamientos y violentándolos, eso solo nos lleva a la perdición y a una vida de desgracia. ¿Pecado qué es? Es falta, es culpa, es hierro, es defecto, es mancha, es desliz, es infracción. Pecado es transgresión, es maldad, es vicio, es imperfección. Pecado es flaqueza, es perversidad, es vileza. Pecar, entonces, retomando de estas palabras, pecar es faltar, es infringir, es quebrantar, es transgredir, es caer, es errar, es enviciarse, es adolecer, es golpear la palabra de Dios y la voluntad del Señor. El pecado es el pensamiento, palabra o acción que se considera que va en contra de la voluntad de Dios o contra los preceptos de su palabra. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre piense, todo lo que el hombre maquine, hacia donde el hombre va, todo esto que transgreda la palabra de Dios, que violente las normas de la Escritura y de los anhelos y la voluntad de Dios, se llama pecado. Es un estado a veces en el que la persona permanece cuando solo peca, infringe y quebranta la ley de Dios y no encuentra perdón, no encuentra cómo caminar hacia el perdón de Dios. Él se mantiene en un estado de pecado y esto no le da vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pecado es transgresión de la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con los hombres, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy tenemos usted y yo la decisión diaria, semanal, mensual, anual y para el resto de nuestra vida. ¿Cómo queremos vivir? Queremos vivir consagrándonos, dedicándonos, tratando de aprender cómo orar, tratando de aprender de esta escritura, cuál es la voluntad de Dios, cómo hacerla, cómo enseñársela a nuestros hijos, a nuestra familia, y por ende recoger de esta palabra bendita todos los beneficios que la escritura nos da, porque dice que si no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda de guardar su palabra, entonces todas las bendiciones, que son muchísimas, que están escritas en la palabra, nos sobrevendrán. Pero la exhortación en Deuteronomio 28 también va dirigida al que transgrede la ley, al que peca, al que infringe los mandamientos de Dios. Dice: mas todas estas cosas te acontecerán si violenta la escritura y si te apartas a diestra o a siniestra. Y vienen una cantidad de maldiciones, que yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que ha decidido infringir la ley de Dios, ignorar a Dios, violentar su palabra, que ha decidido caminar en los placeres de la vida y cediendo a las pasiones de su carne. Dios quiere que nosotros caminemos una vida de pureza, de santificación, y el Espíritu Santo nos ayudará en este proceso de perfección, y esta palabra bendita nos ayudará y será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero para usted, mi amigo, para usted, mi amiga, para usted, familia, si esta palabra no se habla, no se estudia, no se lee, si no buscamos una comunión con Él, si no nos acercamos a aquel que puede perdonarnos, será difícil el resto de nuestra vida. Por eso hoy Dios en Sal en la Llaga te dice: de tal manera amó Dios al mundo. Entre ese mundo me encuentro yo y se encuentra usted, ahí estamos todos. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que Él muriera en la cruz del Calvario y derramara sangre para limpiar nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo recibí ese mensaje, lo acepté, lo atrapé para mí
y empecé a caminar de una manera distinta como venía viviendo en pecados y placeres. Hice de esta palabra el libro de mi vida, la norma de conducta, la regla de fe. Y mi vida cambió, mi familia ha cambiado y hemos visto a miles y millones de personas de lo que oímos ser cambiadas por Dios. Ahora te toca a ti. Quizás no hayas decidido entregarle la vida a Jesús años atrás. Quizás hayas vivido como te ha placido, pero ya no más, dice el Señor. Ahora es cuando debes tomar la decisión: santidad o pecado, consagración o muerte eterna. Yo espero que tú puedas decidir hoy mismo, puedas decidir dejar a un lado el camino de pecado, el camino de transgresión, el camino del olvido de Dios y su palabra, y dar un giro que se llama arrepentimiento, una vuelta en sentido contrario a donde ibas y empezar a caminar hacia Dios y pedirle perdón para que la sangre de Cristo te limpie y empiece el Espíritu Santo con la palabra un proceso de santificación. Te lo deseo de manera especial en este fin de año. Este es el mensaje de Sal en la Llaga para ti. Necesitamos definitivamente escoger la santificación por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos y oímos mañana en Sal en la Llaga a la misma hora de hoy. Bendiciones.